Ok, eh, bien, pues para propósitos de la grabación estamos practicando sobre cómo utilizar Excel para realizar, estamos realizando un ejemplo de cómo utilizar Excel con el propósito de que de alguna manera podamos en los próximos talleres conocer la información necesaria para entrar los datos de nuestra agroempresa a lo que viene siendo el sistema de registro en Excel. Veo por aquí en el chat que una persona me está diciendo, ¿verdad?, que le interesa mucho la información, pero que interesa que yo vaya un poco más lento para poder entender mejor. Así que voy a explicar nuevamente, ¿verdad?, lo que le he estado explicando hasta el momento para que toda, ¿verdad?, para refrescar de alguna manera lo que hemos estado haciendo. Comenzamos explicando, ¿verdad?, que esta barra que está aquí es la barra del menú de Home, debo decir del menú principal, donde tenemos diferentes categorías. Actualmente y como default, Excel nos abre la pantalla o nos abre el programa en el menú de Home. El menú de Home tiene características muy para hacer de manera cosmética o preparar de manera cosmética el documento, ¿verdad? Para eso tenemos el tipo de letra, tenemos la función de copy y paste, tenemos el border o bold, debo decir, ¿verdad? Las letras en negrilla, las letras en itálica, las letras subrayadas. Luego vamos a tener para esta función que sirve para poner bordes. Estas dos funciones sirven para colorear texto. Tenemos por aquí las funciones relacionadas a la manera en la que aparece el texto, si lo queremos indentado a la izquierda, en el centro o a la derecha. La función de Merge and Center, que sirve para unir o más bien para unir celdas, ¿verdad? En el caso de que la utilicemos y queramos separar esas celdas, pues también se utiliza de esa forma. Y tenemos aquí las dos funciones de insert y delete, que es para insertar o eliminar columnas o filas. Les decía anteriormente, ¿verdad? Volví hacia atrás un poco y les decía anteriormente que esta información que encontramos aquí la tenemos de manera hipotética, ¿verdad? Para que de alguna manera podamos practicar lo que hemos estado aprendiendo en la presentación. Y lo que queremos es formatear, ¿verdad? Darle formato a esta tabla. Esta tabla es básicamente, ¿verdad?, de manera hipotética, el almuerzo que se tuvieron estas personas el día de hoy, la cantidad de pedazos de pizza que comieron y el nombre de la persona. Les decía que aquí tenemos un problema, ¿verdad? Estos son, ¿verdad?, los estudiantes que elaboran en los proyectos. Esto es un ejemplo totalmente hipotético. Pero en cuestión de la tabla, que es lo que nos importa, eh, tenemos el problema de que cada una de las celdas son estos cuadritos, ¿verdad?, que tiene Excel, tiene la misma cantidad de espacio. Es decir, la celda A1, es decir, en la columna A y en la fila 1, y la celda en la columna B y en la fila 1 tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Y eso lo vemos porque el formato que nos da Excel. Pero al yo hacer esta tabla, pues el nombre del estudiante pues me está cortando parte de mi texto, y eso yo no lo quiero, porque yo quiero que mi texto se vea de manera completa el nombre de cada una de esas columnas. Así que, ¿qué haríamos en este caso? Pues aplicando lo que aprendimos de alguna manera en la presentación, estaríamos parándonos, ¿verdad?, entre las dos columnas, es decir, entre la columna A y B, y ahí nos va a salir esta flecha, que básicamente es como una cruz con dos flechas, o más bien con una flecha de manera horizontal. Es una cruz que tiene una flecha hacia mano derecha y una flecha hacia mano izquierda de manera horizontal. Cuando me salga esa cruz, yo voy a dar dos clics y ahí ya yo estaría poniendo el texto del tamaño o sea, más bien poniendo la celda del tamaño del texto. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para la columna B.
me voy a parar en la columna que quiero agrandar, que es la columna B, entre las dos columnas que, ¿verdad? El espacio que necesito es hacia este lado, ¿verdad? Hacia mano derecha, así que me voy a parar allí. Y cuando me salga este icono, ¿verdad? Que es una cruz con dos flechas de manera horizontal, doy dos clics. Y ahí se agrandaría mi texto. Perfecto. Pues ahora yo quiero que este sea el título de mi tabla. Y como este es el título de mi tabla, yo quiero que esto quede en el medio de las dos columnas, ¿verdad? Porque las tablas tienen títulos que quedan en el medio de la información, no van a quedar centralizados necesariamente en un lado. Así que como yo quiero que quede en el medio, yo voy a sombrear, ¿verdad? La manera en la que sombreo es utilizando, me paro en la primera celda y luego yo quiero sombrear hasta la columna B. Así que en ese caso voy a arrastrar mi cursor hacia la mano derecha, que es donde está la columna B, y ahí estaría sombreando. ¿Y cómo sé que estoy sombreando? Porque aparece, ¿verdad? De alguna manera esa celda en color gris. Así que, ¿cómo podemos hacer para que esta información, que es el título de mi tabla, quede en el medio? Pues voy a oprimir la, la función de Merge and Center, que les dije anteriormente que cuando estamos haciendo tablas es bastante útil porque, ¿verdad? Nos permite formatear de mejor forma o formatear las tablas de una manera más cosmética, ¿verdad? Que se vea mejor. Así que voy a utilizar esta función y automáticamente el texto quedó en el medio de la columna A y la columna B. ¿Ok? Entonces, ¿qué más quiero hacer? Pues yo quiero ponerle bordes a esta tabla porque así pues no puedo ver de manera, pues de una manera más visual, no puedo entender cuántas pedazos comió cada estudiante porque no puedo de alguna manera saber cuál celda pertenece a cada uno de los estudiantes. Así que para eso voy a seleccionar toda la tabla a la cual le quiero poner bordes. ¿Cómo voy a seleccionar? Pues me voy a parar en la primera celda donde se encuentra la tabla. Cuando me salga esta cruz blanca que pueden ver en la pantalla, pues ya puedo comenzar con mi cursor, voy a arrastrar hacia abajo. Voy a hundir el cursor y voy a arrastrar hacia abajo. Y allí me va a salir todo en gris. Ahora me interesa poner los bordes. ¿Cómo voy a poner los bordes? Pues con esta función que se encuentra aquí debajo del tipo de letra, que es como una tablita que tiene un borde en la parte de abajo como más oscuro, pues allí voy a abrirlo con esta flechita y allí me va a aparecer una tabla de diálogo. Aquí me pregunta que cómo yo quiero el borde, que si lo quiero en la parte de arriba, que si lo quiero en la parte de abajo, que si lo quiero a la derecha, a la izquierda, si quiero que no tenga borde, si quiero que tenga solamente borde en la parte de afuera de la tabla, ¿verdad? Que quedaría más o menos de esta forma. O si quiero que tenga todos los bordes. Pues yo en este caso quiero que tenga todos los bordes. Así que voy a ponerle all borders. Y de esta manera puedo ver, ¿verdad? De manera más precisa cuál es la información para cada una de las personas que se encuentran, ¿verdad? La información de cada una de las personas que se encuentra aquí, ¿verdad? Que esta información es totalmente irrelevante, pero recuerden que podríamos aquí tener información como la fecha de nacimiento o información como el seguro social, etcétera. Pues tener estos bordes puede ser significativo porque nos permite visualmente entender mejor nuestra información. Ahora, otra cosa, hasta aquí, dudas, preguntas, voy muy rápido, algo que quieran que vuelva a explicar. Bueno, no veo nada en el chat, le agradezco a él, sí, ¿verdad? Por habernos dicho ese comentario. Perfecto, pues no veo nada, pues vamos a continuar. Ok, pues otra cosa que les quiero decir es que cosméticamente, ¿verdad? Podríamos poner de otro color tanto el título como cada uno de los nombres de las columnas de esta tabla. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues yo quiero que el título, que almuerzo 9 de noviembre del 2022, ¿verdad?
lo selecciono. ¿Y cómo lo selecciono? Pues parándome con mi cursor sobre el título, sea del color rojo. Pues para hacerlo del color rojo, yo voy a parar, voy a buscar en el menú de Home, ¿verdad? Que es el que tenemos abierto, esta letra que aparece con una cinta roja abajo. Pues allí yo voy a hundir este botón que viene siendo como una flecha y ahí me va a abrir una barra de diálogo que básicamente lo que me indica son los diferentes colores en los que yo puedo poner mi texto. Yo les dije que lo quería poner rojo, así que voy a seleccionar el rojo y automáticamente mi texto obtiene el color rojo. Si por otro lado yo no hubiera querido poner el texto como tal de un color, sino que lo que quería era highlight, o sea, como que marcarlo de un color, no cambiar la letra, sino marcarlo, pues yo lo que iba a hacer era que me iba a parar ahí mismo, iba a utilizar esta función, que es como si fuera un bote de pintura con una cinta amarilla en la parte de abajo. Pues ahí voy a abrir la barra de diálogo y voy a seleccionar el color que yo quiero darle de highlight a mi título. Podemos notar que la diferencia entre las dos funciones es que para el highlight, que pues básicamente estoy coloreando toda la celda de ese color, más no el texto. El texto mantuvo su color, que es negro. En el caso de esta otra función, estaría cambiando solamente el color de la letra, ¿ok? Y no el color de la celda. La celda mantendría su color, que sería blanco. Ahora, quiero poner el nombre de cada una de las columnas, lo quiero poner en negrilla o lo que se le llama bold. Es decir, que se va a ver un poco más oscura la letra de el nombre de las columnas y esto lo quiero hacer para de alguna manera visualmente que sea más representativo. Pues, ¿cómo voy a hacer eso? Pues voy a pararme sobre la primera columna, voy a, ¿verdad? O la columna donde quiero cambiar el tipo de letra, voy a hundir la B de bold que aparece en el menú de Home debajo del tipo de letra. Aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es que estoy haciendo que mi texto tenga más color, o sea, resalte más el color de la letra, ¿verdad? Las letras en negrilla. Y eso lo quiero hacer para ambas columnas, ¿verdad? Ahora, otra cosa que les quería explicar es que como hablamos anteriormente, cada uno de estas páginas que tenemos aquí abajo son diferentes hojas de cálculo dentro del mismo Excel. Si yo quisiera añadir una nueva hoja de cálculo para de alguna manera añadir nueva información a mi documento, tendría que oprimir este símbolo de más y de esta manera estaría añadiendo una nueva hoja de cálculo dentro de un mismo documento que es este que estamos viendo ahora mismo aquí. Le expliqué lo de Merchant Center, Bold, si de alguna manera lo quisiéramos poner en italics, pues sería lo mismo, ¿verdad? Me pararía sobre el texto y en vez de la B, oprimiría la I, ¿verdad? Podría también combinarlos, como en este caso, que el texto ahora mismo está en Bold y en italics. Otra cosa que les quería mencionar, ¿verdad? Nuevamente, es que recuerden que esta celda que está aquí o este cuadrito de diálogo que aparece aquí, lo que nos está diciendo es dónde está nuestro cursor. Ahora mismo nuestro cursor está en la columna A, en la fila 2, es decir, en la columna A, en la fila 2. Ahí está nuestro cursor. Si por otro, ¿verdad? Por un ejemplo, estaría acá el cursor, pues aquí me aparece que está en la fila R, debo decir, en la columna R, en la fila 37. La columna R, la fila 37, ¿ok? Ok, una última cosa que les quiero, bueno, no, nos faltan algunas cositas que les quiero indicar aquí antes de movernos nuevamente a la presentación. ¿Cómo puedo añadir celdas? Como aprendimos anteriormente en la presentación, pues yo me pude haber dado cuenta que dejé a una persona ¿verdad? En este caso muy particular de esta tabla, y quisiera añadir la información, pero yo no la quiero poner aquí abajo, yo la quiero poner sobre, ¿verdad? En la parte de arriba de la tabla. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues aquí aparecen
en el menú de Home, ¿verdad? Que es donde estamos, a mano derecha hay dos funciones muy importantes, que es la de Insert y Delete. Pues yo quiero añadir la fila aquí, o sea, quiero que la fila 3 sea en blanco para yo poder añadir una información. Así que, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar aquí, donde yo quiero añadir esa fila, la fila 3, y voy a darle Insert. Al añadir Insert, ¿verdad? O al tocar el botón de Insert, me va a aparecer añadir rows, que son filas, o añadir columnas. Como yo lo que me interesa es añadir una fila, pues le voy a dar aquí y automáticamente ahora mi fila 3 está en blanco para yo poder escribir información de una nueva persona. ¿Okay? Aquí voy a escribir. Aquí miren, esto es interesante, ¿verdad? Porque esto es algo que puede suceder. Y Excel automáticamente está interpretando que como el texto que está aquí está en negrilla, el texto que yo voy a escribir aquí también va a estar en negrilla, pero yo no quiero que sea así. Así que aquí podemos ver que al yo pararme en esa celda, está el B seleccionado, ¿verdad? O la cajita sobre el B, que significa que el texto está en negrilla. Como yo no lo quiero así, lo vuelvo y lo hundo y ahí me va a quedar normal. Voy a poner el nombre de la doctora Gregory, ¿verdad? Voy a poner 2 aquí. Aquí volvió a pasar lo mismo, le quito las negrillas. Ok, pues allí ya aumenté, ¿verdad? Mi lista en una celda, en una fila. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera añadir una columna? Vamos a suponer que yo quiero añadir una columna luego de la A. Luego de la A, yo quiero añadir una columna nueva. Pues para eso, voy a ir a Insert aquí y voy a decir Insert Sheet Columns. Y aquí me está añadiendo la columna en este lado. Si yo la hubiera querido en el otro lado, que era donde originalmente la quería, ¿verdad? Tenía que pararme en la celda de la B, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es hundir la B, nada más. Voy a dar Insert y le voy a dar Insert Sheet Columns. Ahí automáticamente me está apareciendo la columna agregada. Y como pueden ver, el texto del título se está moviendo con mi información. ¿Por qué? Porque estas celdas están unidas por esta función de Merchant Center. Y esa función para lo que sirve es para que de alguna manera ese texto se quede en el medio de todas las columnas que yo estoy trabajando. Ahora, ¿qué pasa? Yo esta columna realmente no la necesito para nada, así que la voy a eliminar. ¿Cómo la elimino? Pues voy aquí, en vez de Insert, le doy Delete. Y aquí voy a darle Delete Sheet Columns. Y ahí automáticamente la estaría eliminando. ¿Ok? Otra cosa que es importante y que me gustaría enseñarles es poner estos datos, yo los puedo poner en orden alfabético. ¿Verdad? En este caso van a estar en orden alfabético por el primer nombre, ¿verdad? Que es la primera información que aparece. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues en ese mismo menú de Home, a mano derecha, donde dice Sort and Filter, allí yo puedo poner ¿verdad? Que acumule esa información o que la organice de la A a la Z o que la organice de la Z a la A. En este caso yo quiero que lo organice por nombre de la A a la Z. Al yo darle allí, automáticamente, ok, aquí pasó algo. Y es que añadí aquí, eso es una cosa interesante. Voy a darle para atrás a ver si me aparece. Ahí. Como yo subrayé o coloreé, más bien, seleccioné toda la columna, toda la tabla, aquí lo que me está haciendo es que los nombres de las celdas me los está poniendo también en orden alfabético y eso no es lo que yo quiero. Así que aquí hay que ser bien cuidadosos de que cuando vamos a seleccionar solamente seleccionemos los nombres de las personas, o sea, la información que está dentro de la tabla, más no el nombre de las columnas, ¿ok? Así que voy a volverlo a hacer ahora, dándole Sort and Filter de la A a la Z, y ahí automáticamente me puso la información en orden alfabético por el primer nombre, ¿verdad? Podemos ver Alexandra, Alondra, Coral y Esther, Gabriela, Melvin y Nechari, están en orden alfabético, ¿ok? Hasta allí, dudas, preguntas, alguna, ¿verdad? Sugerencia, etcétera. Pueden abrir su micrófono o escribirlo por el chat. No.
Pues vamos entonces a seguir, voy a seguir entonces en la presentación ahora. Y luego más adelante nos vamos entonces a estar moviendo nuevamente a la hoja de Excel. Bien, pues hablemos ahora sobre cálculos matemáticos. En Excel se pueden hacer todo tipo de cálculos matemáticos que van desde, como les dije anteriormente, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, hasta cálculos más sofisticados como sacar promedio o utilizar una fórmula de las que provee el mismo programa para sacar un precio mínimo de venta, un precio máximo de venta, etc. Ahora, algo bien importante, ¿verdad? Es que cuando estamos hablando con Excel, siempre que vamos a comenzar a escribir una fórmula, tenemos que comenzar con el símbolo de igualdad. ¿Por qué esto? Porque esa va a ser la forma en la que Excel va a identificar o va a reconocer que usted quiere sumar dos celdas o sumar dos valores. O, ¿verdad? En el caso de restar o de sacar un promedio, etcétera. Va a ser la forma de Excel reconocer que que a lo que nos estamos refiriendo es que vamos a comenzar un cálculo matemático, ¿ok? Así que la forma en la que vamos a comenzar es poniendo ese símbolo de es igual en la celda, que recordemos que es cada uno de los cuadritos que tenemos en la página principal de Excel a la que queremos presentar. Así que vamos a hacer algunos ejemplos de cálculos matemáticos. Si yo quiero sumar, por ejemplo, 2 más 2, yo no voy a escribir en la celda 2 más 2. Yo tengo que escribir es igual 2 más 2. ¿Y cómo yo voy a escribir eso? Pues para escribir el símbolo de es igual, pues yo tengo que darle a mi teclado la tecla Shift y a la misma vez oprimir el símbolo donde aparece un símbolo de más y un símbolo de es igual. Si ustedes notan en su teclado, hay en la parte de arriba de las letras, ahí están los números. Y los números tienen tanto un número como un símbolo. Para yo oprimir el símbolo que está en la parte de arriba, pues yo necesito hundir la letra Shift, porque si no, estaría por default hundiendo el símbolo que aparece en la parte de abajo. Esto, ¿verdad? Bien sencillo entenderlo con el número 1 que tenemos en nuestro teclado, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy mirando mi teclado. Les pido que ustedes hagan lo mismo. Si yo hundo el número 1, pues automáticamente va a salir el número 1. Sin embargo, si yo necesito el signo de exclamación, que es lo que aparece en la parte de arriba del número 1, pues yo tendría que utilizar la tecla Shift y hundirlo a la misma vez que el número 1 para de alguna manera indicar el signo de exclamación. Pues eso mismo pasa con todos los demás símbolos que aparecen en esas teclas que tenemos de manera horizontal. Para utilizar el signo de es igual, pues no necesito hundir la tecla Shift porque aparece en la parte de abajo. Ahora, para utilizar el símbolo de más, notemos que está en esa misma tecla, pero en la parte de arriba. Así que como está en la parte de arriba, necesito utilizar la tecla Shift. Utilizo el Shift y lo hundo a la misma vez que la tecla de más y igual, y ahí automáticamente voy a estar utilizando el símbolo de más. ¿Ok? De igual manera, para la resta, pues estaría utilizando la tecla de es igual, eh, hundo el 2, ¿verdad? Y para la resta, pues tengo que utilizar el símbolo que está, o más bien la tecla que está a mano izquierda de esa tecla que estábamos mirando anteriormente, que es la de sumar y es igual. Y allí solamente presiono la tecla porque es el que aparece en la parte de abajo. ¿Ok? Luego, para la multiplicación, estaríamos utilizando el símbolo que es como un asterisco. Ese se encuentra en la parte de arriba del número 8, un 2 Shift y el número 8 y me aparecería ese asterisco. Y para la división estaría utilizando el slash, que el que se encuentra justamente al lado de la tecla de Shift. Y no tengo que utilizar el Shift porque aparece en la parte de abajo. ¿Ok? Recordemos que para cada uno de estos cálculos matemáticos es bien importante que si queremos que Excel reconozca que estamos haciendo una suma, una resta, una multiplicación, una división, tenemos que comenzar con el símbolo de igual. ¿Ok? Entonces,
tenemos algunos ejemplos de cálculos matemáticos, ¿verdad? Si nosotros queremos, voy a volver a hacer un segundo. Si de alguna manera, ¿verdad? Y lo voy a hacer en esta nueva hoja que creé. Si de alguna manera yo quisiera sumar una serie de números, yo tendría que poner es igual, ¿verdad? Para ese igual no utilice ningún shift porque se encuentra en la parte de abajo. Y ahí pondría 2 más, para utilizar la tecla de más, tendría que utilizar el shift y la tecla de igual. 3 más 4 más 5. Al yo escribir, ya ahí escribí toda la serie de datos que yo quiero sumar. Ahora, para que me dé el resultado, tengo que hundir la tecla de Enter. Y ahí automáticamente Excel reconoce que yo quiero sumar todos esos, ¿verdad? Esos valores por el símbolo de igual. Ahora, si yo no hubiera escrito el es igual, pues nada hubiera pasado, se hubiera quedado el texto, simple y sencillamente. Entonces, aquí algo que le expliqué anteriormente y que nos va a servir en preparación al resto del taller, esto que aparece aquí arriba es la barra de fórmula. Siempre que yo escriba en una celda una fórmula, va a aparecer aquí. Es decir, yo aquí, ¿verdad? De manera más específica o más cómoda, puedo ver cuál es la fórmula que utilicé en esa celda, ¿verdad? Aquí puedo ver la celda en la que estoy parado y aquí puedo ver la fórmula. Y como en este caso tengo que corregir esa fórmula porque no aparece el es igual, pues yo aquí puedo entonces pararme con el cursor donde necesito hacer ese arreglo, le pongo el es igual, le doy enter y ahí automáticamente me pone, ¿verdad? Me calcula el resultado. ¿Qué pasa? En esta celda que yo estoy ahora mismo, que es la A2, no hay ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque yo indiqué la fórmula para la A1, ¿verdad? Que es la suma de todos esos números. Como aquí no hay fórmula, no aparece nada en la barra de fórmula, ¿ok? So, eso tenerlo en cuenta. Y así lo podríamos hacer, ¿verdad? Para restas, multiplicaciones, divisiones. Vamos a hacer una multiplicación rápido, ¿verdad? Por aquello de hacer la práctica. Es igual 2 por, ¿verdad? Para poner el signo del asterisco, voy a utilizar la tecla Shift y hundir el número 8. Y voy a poner 2 por 10. Y ahí al darle Enter, pues automáticamente me genera un resultado. Aquí arriba podemos ver la barra de fórmula, es igual 2 por 10. Sí, ¿verdad? Y vuelvo a ser enfática en esto porque quiero que quede claro. Si yo no pongo el símbolo de es igual, básicamente me va a aparecer solamente el texto. No me va a aparecer lo que viene siendo la fórmula, por lo tanto, no voy a estar realizando ese proceso matemático. Como yo lo que quiero hacer es un cálculo matemático, tengo que empezar siempre con un símbolo de es igual. Ahí automáticamente tengo el resultado, ¿verdad? De mi multiplicación, ¿verdad? Básica que hicimos en este caso. Otra cosa que de alguna manera olvidé en el pasado ejemplo es que hablamos de lo que viene siendo la serie de números. Si yo quiero indicarle a Excel que escriban, ¿verdad? Que numeremos de alguna manera una serie de datos, con yo escribir solamente el 1 y el 2, sombrearlo, para sombrearlo lo que tengo que hacer es pararme en el primer dato y arrastrarlo con el cursor. Cuando me salga ¿verdad? Esa última celda sombreada en gris, pues ya tengo todos esos datos seleccionados. Ahora, si yo quiero que luego del 2 aparezca 3, 4, 5, 6, 7, y en vez de escribirlo yo, quiero que Excel lo haga, pues aparece aquí, lo estoy tratando de darle zoom, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Aparece aquí un cuadrito de color verde. Cuando tenemos ese cuadrito de color verde y nos sale una cruz como esta que estamos viendo, estaríamos arrastrando hacia abajo y pueden ver que ahí el número 7 aparece, el número 8, el número 10, 13, etcétera. Eso nos está diciendo que hasta, ¿verdad? Que si arrastramos esa información, vamos a llegar hasta ese número que aparece allí. Yo lo voy a llevar por allí hasta el 100. Ahí lo llevé hasta el 106. Ahí automáticamente yo solamente escribí 1 y 2 y Excel hizo todo el restante.
¿ok? Y de la misma forma, ¿verdad? Que lo podemos hacer para las filas, también lo podemos hacer para las columnas. Tenemos 1, 2. Y yo quiero entonces ahora, de alguna manera, seleccionar todas estas columnas. Aquí voy por el número 14, 20, 26, 30, etcétera. Y allí, automáticamente, sin que yo haya escrito todos esos números, Excel va a interpretar que eso se puede hacer. ¿Ok? Vamos entonces a volver a la presentación, si no hay duda o pregunta. Volvemos aquí. Entonces, recordemos, ¿verdad? ¿verdad? Conocimiento general, que el orden de las operaciones matemáticas es que primero se resuelven los paréntesis de izquierda a derecha, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y sumas y restas de izquierda a derecha. Excel, pues también va a interpretar que ese es el orden de las operaciones, por lo tanto, va a seguir ese mismo orden y siempre va a resolver primero las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, escribiera 2 más 3 entre 2, ¿verdad? Que sería ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que la suma de 2 más 3 sobre 2, pues Excel lo que va a interpretar es que va a ser primero 3 entre 2 y después a eso le va a sumar 2. Y eso pues no sería exactamente lo que yo quiero y eso va a cambiar mi resultado completamente. Así que, ¿qué va a pasar? Para esto yo necesito utilizar paréntesis, ¿ok? El uso de paréntesis es bien importante cuando estamos hablando de la fórmula en Excel porque nos puede ayudar a realizar esos cálculos un poquito más complejos para que el programa los pueda entender, ¿ok? Porque de lo contrario estaríamos entonces, el programa estaría interpretando otros datos y pues tendríamos unos resultados equivocados. Así que si escribimos una fórmula con paréntesis, vamos a resolver, Excel va a interpretar que tiene que resolver primero lo que está dentro del paréntesis y luego va a, entonces a resolver lo que se encuentra fuera del paréntesis. Vamos a dar un ejemplo. Como les dije anteriormente, pues esta fórmula que tenemos aquí, 2 más 3 sobre 2. Pues si yo no pongo paréntesis, me va a aparecer esta forma, me va a aparecer de esta forma, ¿verdad? Porque no utilizo paréntesis. ¿Qué pasa? Aquí Excel va a interpretar que divide 3 entre 2 y a eso le suma 2. Y eso no es lo que yo quiero decir con esto. Lo que yo quiero decir con esto es que la suma de 2 más 3 la vamos a dividir entre 2. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a indicar a Excel con un paréntesis que primero sume 2 más 3 y luego lo divida entre 2. Y entonces allí me va a dar el resultado correcto que va a ser 2.5. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo la corrección de fórmulas. Como vimos anteriormente, la parte de arriba de nuestro menú de Home o de nuestro menú en general, ¿verdad? Nuestro menú principal viene siendo la barra de fórmulas. Esa barra de fórmulas nos permite ver o tener de manera más visual y más ordenada cuál es la fórmula que yo utilice en la celda que estoy trabajando, ¿verdad? Porque muchas veces la celda queda muy pequeña y la fórmula no la podemos apreciar de la mejor forma. Así que cuando pasan ese tipo de cosas, la mejor forma es utilizar la barra de fórmula. Y en la barra de fórmula, pues yo entonces estaría haciendo directamente las correcciones necesarias sobre esa celda. Entonces, existen diferentes tipos de formas en las que yo puedo realizar unos cálculos matemáticos en Excel. Muchas veces hay que ser creativo y muchas veces por más conocimiento que tengamos en Excel podamos fallar. ¿Verdad? Algo que no les expliqué en un principio, pero que también es importante, es que Excel es un mundo. Es bien, tiene mucha utilidad para diferentes cosas y de alguna manera pues nunca he conocido a alguien que me diga yo sé utilizar Excel completamente porque tiene tantos y tantas funciones que muchas veces, ¿verdad? Pues, ¿verdad? No las conocemos en su totalidad. El propósito, ¿verdad? Nuevamente de este taller es que ustedes puedan entrar información en Excel,
para que de alguna manera puedan llevar a cabo todos sus registros financieros utilizando este software estadístico. Así que hay muchas veces, ¿verdad?, en las cuales necesitamos ser un poco creativos para poder entrar esa información y que Excel la interprete de la manera que nosotros queremos que la interprete. Y pues básicamente eso nunca lo vamos a saber, aunque llevemos mucho tiempo bregando con la plataforma, y la forma en la que lo vamos, ¿verdad?, entendiendo es usándola, ¿verdad? El uso y el meter la pata por aquí o por allá nos va a ayudar de alguna manera a tener esa malicia y empezar a utilizarla de mejor forma. Así que para realizar cálculos matemáticos muchas veces necesitamos esa creatividad. Y tenemos dos formas de realizar un cálculo matemático. Podemos indicar en la celda directamente la suma, la resta, la multiplicación, la división que queremos realizar, o podemos ir haciendo referencia a celdas. Es decir, si en este caso, ¿verdad?, en el caso que estábamos viendo anteriormente, si yo quisiera hacer yo puedo hacer toda esta división en una sola celda. Sin embargo, también podría en una celda sumar 2 más 3 y en otra celda dividirlo entre 2. Y eso, ¿verdad?, haciendo referencia a la celda donde sumé el 2 más 3. Vamos a verlo, ¿verdad? Porque ahora suena un poquito teórico y abstracto, pero lo vamos a ver entonces en Excel para que podamos entendernos mejor. Vamos entonces a ver un ejemplo. Yo puedo sumar la celda A1 más la celda B1. Y esto básicamente lo que nos dice es que vamos a sumar esas dos celdas, los valores que están en esas dos celdas. Pero también podría decir que si en la celda A1 hay un 3 y en la celda B1 hay un 4, pues podría poner igual a 3 más 4. ¿Ok? Y eso me daría justamente igual a si pongo igual a A1 más B1. ¿Ok? Recuerden, lo estamos llevando a valores bien sencillos, porque lo que queremos es que de alguna manera ustedes se lleven las herramientas para poder ustedes entenderlo y usarlo en cada uno de los ejemplos de sus fincas. Pero sin embargo, esto, ¿verdad?, puede y es más complicado que eso, ¿verdad? Porque no necesariamente vamos a tener un solo valor en cada celda, sino que pueden ser diferentes fórmulas en cada celda y luego tenemos que sumar esas fórmulas, ¿verdad? Así que tener eso en consideración. Para las restas, pues lo mismo. Podemos restar el valor de la celda A1 menos el valor de la celda B1, o podemos restar directamente utilizando una fórmula el valor que se encuentre en la celda A1 y el valor que se encuentre en la celda B2. De igual manera con la multiplicación y con la división. ¿Ok? Se pueden hacer cálculos de sumar, restar o multiplicar o dividir con dos o más celdas, que, ¿verdad?, básicamente hacer referencia a cada una de esas celdas, que es lo que vamos a ver, ¿verdad?, un poco más adelante. Entonces, lo otro que es bien importante y tiene mucha utilidad, más que nada cuando ustedes van a pasar una serie de datos y están utilizando una fórmula, es copiar fórmulas. Nosotros podemos escribir una fórmula en una celda y utilizar esa misma fórmula para calcular datos en esa misma serie. Y para eso tendríamos que utilizar el copy y el paste. Recuerdan que cuando hablamos del menú de Home, en la parte izquierda superior, lo primero que aparecía era la opción de copy y de paste. Pues esas son las que vamos a estar utilizando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí podemos ver una tabla bien sencilla, ¿verdad? Donde nos dice cantidad de un producto, el precio de un producto y el valor de un producto. Para yo calcular el valor, pues tendría que multiplicar precio por cantidad. Entonces, yo podría aquí, ¿verdad?, decir, hacerlo aquí en esta primera celda, escribir, aquí está pasando algo, alguien está escribiendo en la pantalla, pero nada, vamos a dejarlo así. En esta primera celda, yo puedo escribir precio por cantidad, pues es igual, selecciono la columna de cantidad por
selecciono la columna de precio, le doy Enter y ahí automáticamente me va a dar el valor de la multiplicación de la cantidad por el precio. Ahora, como yo voy a repetir esa fórmula para cada uno de los valores de la tabla, yo podría escribirlo para cada uno. Es igual cantidad por precio para cada uno. Pero como eso no es lo que queremos, porque lo que queremos es de alguna manera ser más eficiente con el uso de recursos y tiempo, ¿verdad? Con el uso de estas aplicaciones, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir aquí, disculpen, vamos a escribir aquí, vamos a escribir en la primera columna la fórmula y luego vamos a seleccionar las celdas donde quiero pasar esa fórmula. Voy a darle copy y le voy a dar paste, ¿ok? Vamos a verlo. Vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? De práctica. Lo tenemos acá en Excel. No sé cómo se pueden eliminar estas líneas, pero ok. El ejemplo número 2. Básicamente, aquí tenemos, ¿verdad? La cantidad, el precio y el valor de cada una de estas, ¿verdad? El valor lo vamos a sacar para cada una de estas cantidades y precios. Para calcular el valor, como les dije, es precio por cantidad. Entonces, pues, ¿qué yo podría hacer? Pues yo podría escribir es igual 2 por 2.8, ¿verdad? Y le doy Enter y me va a salir el resultado. Pero eso no sería necesariamente lo más adecuado. ¿Por qué? Porque si yo escribo eso y yo cambio este valor y digo, ah, no, mira, no lo vendía a 2.80, lo vendía a 4 pesos. Un ejemplo. Pues ahí mi resultado del valor no va a cambiar. Y yo lo que quiero de alguna manera es que mi tabla sea dinámica para que yo pueda de alguna manera realizar esta tarea una vez y luego si cambio los datos, ¿verdad? Para el siguiente mes o para un siguiente año, etcétera, solo con cambiar esos datos, pues me pueda cambiar el valor y no tenga que volver a realizar el cálculo matemático. Así que sí estaría correcto que yo pueda escribir igual a 2 por 2.8, sin embargo, no sería la manera más eficiente de hacerlo. ¿Ok? Buenas tardes, Dara. En ese caso, pues lo que sería más eficiente sería hacer referencia a cada una de las celdas. ¿Y cómo lo podría hacer? Pues tendría que poner es igual. Voy a seleccionar la primera celda a la cual me quiero hacer referencia, en este caso la celda A2, y la voy a multiplicar, ¿verdad? Utilizando el asterisco, que es el signo de multiplicación, por el precio, ¿verdad? Relacionada a esa cantidad, que en este caso es 2.8. Me voy a parar sobre la celda y la oprimo, ¿verdad? Esa es la manera de seleccionarla. Entonces, ahí automáticamente yo le estoy diciendo a Excel que voy a estar utilizando esta cantidad por este precio, ¿ok? Y le doy Enter. Y ahí automáticamente me suma. ¿Y qué pasa? Si aquí yo cambio el precio, ¿verdad? A $4, automáticamente Excel va a hacer el cambio también. ¿Ok? Así que esa es la forma de crear una tabla dinámica para que de alguna manera podamos ser eficientes en nuestro uso de recursos y de tiempo. Ahora, ya yo tengo esa fórmula para esa primera, ¿verdad? La primera conjunto de datos, que sería la cantidad por el precio. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a hacer lo mismo para cada uno de los siguientes valores de la tabla. Yo podría pararme en cada una de las celdas y poner es igual, 2 cantidad por precio. Podría hacerlo de esa forma, pero volvemos. No estamos utilizando el recurso de la manera más eficiente. Lo que yo podría hacer en ese caso es, voy a pararme sobre la celda donde puse la fórmula, voy a darle copy, observen aquí donde está el copy, ¿verdad? En el menú de home, en la parte izquierda superior, copy, ¿ok? Ahora, yo quiero pegar esa fórmula en los siguientes, ¿verdad? En la siguiente celda hasta llegar a la combinación de 2 de cantidad y precio de 2.89. Así que voy a seleccionar todas esas celdas. La forma de seleccionarlas, recordemos que voy a poner el cursor sobre la primera celda que quiero seleccionar y voy a arrastrar hacia abajo mi mouse sin soltar el cursor. ¿Ok? Arrastro sin soltar el cursor. Y ahí me van a quedar en este color gris. Eso significa que las tengo seleccionadas.
Como ya yo le di copy, le voy a dar paste. Y ahí automáticamente me está llevando la fórmula de la primera celda al restante de las celdas. ¿Ok? Y podemos ver que básicamente lo hizo, ¿verdad? Con cada una. Lo que hizo fue multiplicar cantidad por precio. Hay otra forma de hacerlo y lo voy a hacer en esta otra columna, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que dan exactamente los mismos resultados. Si yo escribo en esa primera celda, hago la fórmula cantidad por precio, ¿verdad? Y eso fue lo mismo que hicimos anteriormente, le doy enter. Me paro sobre esa fórmula, o sea, la celda que tiene la fórmula. Y recuerdan que anteriormente hablamos del cuadrito verde. Cuando yo vea ese cuadrito verde, ¿verdad? Que lo estoy viendo allí en la esquina inferior de la celda a la mano derecha, me voy a parar sobre ese cuadrito. Cuando salga esa cruz negra, voy a arrastrar esa fórmula a las demás celdas. Y ahí automáticamente también estaría llevando la fórmula a cada una de las otras celdas. Y ahí automáticamente le estaría diciendo que aquí tienes que multiplicar la cantidad por el precio, aquí vas a multiplicar la cantidad por el precio, etc. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto funciona mejor que si yo hiciera lo siguiente, ¿verdad? Si escribiera igual 2 por 2.8, me va a dar el mismo resultado. 2 por, aquí, recuerden, es igual, bien importante, 2 por 2.5, etcétera. Me va a dar el mismo resultado, me dio 5.6, me dio 5. Sin embargo, no es la manera más eficiente porque si yo fuera a cambiar la cantidad de producto vendida a 10, por ejemplo, pues para las otras dos formas de hacerlo, que fue dándole copy y paste a la celda o pasando la fórmula a toda la tabla, pues automáticamente me cambian los valores. Sin embargo, aquí no me va a cambiar los valores porque hice el cálculo de manera manual. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, preguntas. Dudas, preguntas, hasta ahí. Aquí, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito lo que aprendimos en la primera parte del taller. Estos son los nombres de las columnas. Así que yo quisiera que eso estuviera más resaltado, o sea, estuviera resaltado al otro tipo de texto. Así que lo voy a poner en bold. Y para ponerlo en bold, recordemos que en el menú de Home, a la mano izquierda, está esta opción para poder ponerlo en bold o en negrilla, ¿verdad? De igual manera, me gustaría poner bordes en mi texto. ¿Cómo voy a hacer para poner bordes? Pues voy a seleccionar toda mi tabla, ¿verdad? La tabla que estoy trabajando. ¿Cómo la selecciono? Pues me paro la primera celda correspondiente a la tabla. Voy a arrastrar sin soltar el cursor mi mouse, ¿verdad? Por toda la tabla. Cuando esté toda sombreada así, de color gris, voy a ir a esta función que me va a abrir una tabla de diálogo y allí voy a seleccionar la opción que dice All Borders. Y ahí automáticamente le estaría poniendo todos los bordes a mi tabla. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, algo que quisieran que repitiera sobre copiar, pegar las fórmulas? ¿Entendieron eso bien? ¿Entendieron bien lo de arrastrar lo que viene siendo la fórmula? ¿Estamos? Ok. Pues vamos entonces a hablar ahora un poco sobre las sumatorias. Excel también nos provee, ¿verdad? O nos permite de alguna manera hacer sumatorias de series de datos bastante grandes. Podríamos hacerlo de diferentes formas y vamos a aprender cada una de ellas. La primera sería haciéndolo, ¿verdad? De manera manual, que sería igual a la celda de 2, ¿verdad? En este caso, que este ejemplo que estamos utilizando, más la de 3, más la de 4, más la de 5, de 6, de 7, de 8, etcétera, hasta llegar a la de 10.
¿Ok? Eso sería una forma de realizarlo. Sería una forma un poco más artesanal de hacerlo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de datos bastante grande de 8 celdas, ¿verdad? Y ahí nos estaríamos exponiendo a que cometamos algún error, que seleccionemos la celda que no es, y en ese caso pues tengamos un resultado erróneo. Así que esto puede funcionar siempre y cuando lo hagamos, ¿verdad? De manera bastante cautelosa. Sin embargo, hay otra forma de realizar una sumatoria de varios valores en una serie, y es utilizando la función de sum. Si yo le digo a Excel, es igual, ¿verdad? Le escribo en una celda, es igual, y escribo la palabra ¿verdad? Las letras sum, S-U-M, S-U-M, y abro un paréntesis, automáticamente Excel va a entender que yo voy a hacer una sumatoria de ciertas celdas. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir E igual, sum, abro paréntesis, selecciono las celdas que quiero sumar, cierro paréntesis, hundo enter. Y ahí automáticamente Excel está interpretando que yo voy a sumar la serie de datos que está dentro de esas celdas que yo seleccioné dentro de la fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Yo tengo todos estos valores, ¿verdad? Que son los mismos que vimos en el ejemplo anterior. Si yo quiero sumar cada uno de estos valores, pues yo podría igual de 2, ¿verdad? Seleccionándolas, más de 3, más de 4, etcétera. Pero también podría utilizar la fórmula que es igual, sum, S-U-M, abro paréntesis, selecciono todas estas celdas, ¿verdad? Cierro paréntesis y automáticamente Excel va a interpretarlo como que voy a sumar todos esos valores que están dentro de esa serie y me va a dar el resultado. Otra forma de hacer sumatoria de valores es utilizando el autosum. El autosum se encuentra también, es un botón, ¿verdad? Es una función dentro de Excel que se encuentra en el menú de Home en la parte derecha. Y para utilizar esa función, básicamente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos los valores dentro de unas celdas, le doy autosum y automáticamente Excel va a realizarlo. Margarita, parte del taller se está grabando, así que no se preocupe que vamos a estar subiendo los videos al canal de YouTube y ahí va a poder ver todo lo que hemos compartido el día de hoy. Ok, pues ahora vamos a hacer un ejercicio con la sumatoria, ¿ok? Vamos a ir automáticamente a Excel, ¿verdad? Voy a eliminar esta columna, ¿verdad? Porque estas dos columnas son iguales. Básicamente aquí lo que hice fue que lo hice de otra forma para que ustedes supieran que se podía hacer ese cálculo de dos maneras diferentes, pero como tiene los mismos datos, voy a eliminar la columna. Y ya yo les enseñé cómo eliminar la columna. Así que vamos a refrescar eso. Vamos a pararnos sobre esta celda, ¿verdad? Que es la que queremos eliminar, que es la columna D. Me voy a parar allí sobre la columna D y voy a ir aquí donde dice delete. Voy a abrir el cuadro de diálogo y le voy a decir delete sheet columns. Le doy allí y automáticamente se elimina. ¿Ok? Hay otra forma de hacerlo que ahorita les puedo enseñar cómo se hace, ¿verdad? Pero esa es la forma más simple de hacerlo. Ahora, quiero sumar, quiero hacer sumatorias. Pues quiero sumar todos estos valores, ¿verdad? De la columna de valor, valga la redundancia, y lo quiero hacer de todas las formas en las que aprendimos en la presentación. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? Pues la primera forma de hacerlo es escribiendo es igual, seleccionando el primer valor, dándole al símbolo de más, selecciono el segundo valor, le doy al símbolo de más, selecciono el tercer valor, símbolo de más, y así sucesivamente. Ven que de esta manera estoy tomando más tiempo, pueden haber más errores, porque de alguna manera podría, en vez de seleccionar la celda que es, podría seleccionar otra, y eso no es lo que quiero, etc. Ahí ya los tengo seleccionados todos, y todos con símbolo de más.
Le voy a dar Enter y me da la suma. ¿Ok? Ahora, también lo podría hacer sumando lo que viene siendo de manera de sumatoria. Y hay dos formas de hacerlo de manera sumatoria. La primera es utilizando la función de sum y la segunda es utilizando el autosum. Así que vamos a hacerlo de las dos formas. Para utilizar la función sum, S-U-M, voy a escribir es igual, sum, S-U-M, abro paréntesis, me paro sobre el primer valor y arrastro mi cursor, ¿verdad? La manera de arrastrarlo es dejando el cursor hundido y arrastrando el mouse hacia abajo hasta el último valor que quiero sumar. Cierro paréntesis. Me da exactamente el mismo valor, pero es una forma más sencilla de hacerlo y en la cual, de alguna manera, ¿verdad? Me toma menos tiempo, es más eficiente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Sin querer, voy a enseñarle una cosa nueva. Para utilizar el AutoZoom, que es esta función que se encuentra aquí, la podemos ver aquí, a mano derecha del menú de Home, vemos la función de AutoZoom. Pues la función de AutoZoom tiene una desventaja, y es que yo necesito establecer ese AutoZoom justamente abajo de la serie de valores. Es decir, yo no puedo yo no puedo poner aquí AutoZoom porque me va a estar sumando todos estos valores, incluyendo estos 271, que no son parte de mi serie de valores. Estos 271 son la sumatoria, ¿verdad? Que estamos haciendo de ejemplo. Así que yo tendría que poner ese AutoZoom justamente abajo de mi serie de valores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a añadir una celda, ¿verdad? Una fila aquí sobre este 71 para, de alguna manera, poner la serie, ¿verdad? Hacer el autosum. ¿Cómo voy a insertarlo? Pues me voy a parar aquí. No estoy segura si va a salir, pero ajá. Le voy a dar Insert, le voy a dar Insert Rows. Y ahí automáticamente me salió. Perfecto. Ahora, para darle autosum, voy a seleccionar la serie de valores y voy a darle directamente AutoSum. Y ahí automáticamente me sale el número. Y pueden ver que bajo las tres formas me salió el mismo número. Sin embargo, unas son más rápidas, ¿verdad? Unas son más convenientes que otras, etc. Ustedes utilizan la que mejor crean, la que más fácil se les haga. Sin embargo, yo les recomendaría que en este caso que estamos sumando, ¿verdad? Una columna de números y que están bastante, ¿verdad? Organizados de manera vertical, que lo hagan o con la función de AutoZoom o con la función de igual zoom, paréntesis, etcétera. Que no lo hagan sumando cada uno de los valores. Porque como les dije, pues se pueden equivocar y como les dije, pues no es tan eficiente a la hora de utilizar el tiempo, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas. Pues vamos a tomar un receso. Luego del receso, entonces vamos a estar aprendiendo un poco más sobre las funciones que tiene Excel y vamos a hacer unos ejercicios que a lo mejor a ustedes les parecen un poquito más prácticos, ¿verdad? A lo mejor hasta el momento el taller ha sido un poco monótono porque estamos aprendiendo cuestiones bastante simples dentro de Excel. Les recuerdo que si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran que repita, no hay ningún problema, lo pueden decir en el chat y yo se los repito. A veces es un poquito abstracto y eso, ¿verdad? Yo sé que es un reto. Pero ya para la próxima parte, lo que vamos entonces es a estar aprendiendo cómo podemos calcular promedios y cómo podemos conocer el precio mínimo de venta con una fórmula que el mismo Excel nos provee y el precio, ¿verdad? Máximo o la cantidad máxima de una serie de valores. Así que hasta aquí, ¿alguien tiene duda, pregunta, algo que quieran que repita, etcétera? Bien, pues entonces si no hay Buenas duda, tardes. buenas tardes, sí. Yo tengo una pregunta.
pero no es relacionado con el tema que está muy interesante, y lo que voy a hacer es que voy a coger todas las cuentas que tengo que pagar y empezarlo a hacer en Excel a ver cómo me sale. Exactamente, Pero muy bien. la pregunta mía es, ¿ustedes nos van a entregar una carpeta al final del curso con toda esta información en papel, o simplemente la vamos a recibir a través del programa que estamos recibiendo ahora mismo? Bien, pues eso es una excelente pregunta. Nosotros lo que estamos haciendo es que cada, ¿verdad? Cada jueves de cada una de las semanas del taller les enviamos las presentaciones de manera de correo electrónico. Esa va a ser la forma en la que ustedes van a estar recibiendo el material, no lo van a estar recibiendo de manera física. Sin embargo, si ustedes quieren tener el material de manera más organizada, también pueden accesar a la página web del proyecto que se la hemos compartido, y allí pueden ver cada uno de los talleres que se han dado con las presentaciones, y si van directamente al canal de YouTube, pues también pueden de alguna manera refrescar lo que aprendieron con el video como tal del taller. Pero para contestar la pregunta específica, no vamos a estar dando una carpeta física con las presentaciones que se han dado a través de la serie de talleres. Lo que sí es que a todas estas personas, sí, José, pueden ver la grabación para practicar. Lamentablemente, ¿verdad? Y me disculpo por eso. No puse la grabación desde el principio. Sin embargo, desde el primer ejercicio ya estamos grabando. Así que vamos a poder ver toda la grabación desde el primer ejercicio, donde estoy explicando lo del menú, etcétera. ¿Verdad? Volviendo a la pregunta de Nancy, lo que sí es que la carpeta de documentos importantes en caso de emergencia, que fue el tema del tercer taller, esa carpeta sí se la vamos a poder estar haciendo llegar de manera física. Sin embargo, ¿verdad? Ya yo tengo una lista de algunas personas que se me han acercado, que me han dicho que desean tener esa carpeta. Si usted ¿verdad? No lo ha avisado de alguna forma, la instamos a que lo haga para entonces hacerle llegar esa carpeta. Perdona que no entendí lo de la carpeta. Sí, ok. En el taller número 3, nosotros, el tema era una carpeta para documentos importantes en caso de emergencia. Ok. Básicamente una carpeta, ¿verdad? Normal, que va a tener divisiones para que usted ponga todos los documentos que va a necesitar en el caso de que vaya a hacer un trámite gubernamental, o en el caso de que tenga que reclamar un incentivo, un seguro, etc. Esa Correcto. carpeta. Exacto, esa carpeta sí la vamos a estar haciendo llegar de manera física a todas aquellas personas que la interesen, y para eso estamos haciendo una lista que, si usted no está en la lista, pues nos puede dejar saber por el chat, y entonces la añadimos, y todos los que estén, ¿verdad? Interesados en tener la carpeta, para entonces hacérselas llegar. Ok, ¿dónde es que dónde me anoto? Puede escribir en el chat, usted es Nancy, ¿verdad? Sí, Nancy. Ok, Nancy, pues yo la voy a añadir a la lista, no se preocupe. Nancy Ok, Ortiz. gracias. Ya, yo estoy en esa lista. Perdóname, ¿me puedes decir quién eres? Es que no puedo ver aquí. Denis Irizarry. Ok, vamos a escribir aquí, Denis Irizarry. No sé si estás, pero voy a añadirte. Y José Castro y Marilyn González. Marilyn. Ok, voy a pausar la grabación. Bien, pues ahora, retomando la presentación, como les dije anteriormente, lo que vamos a estar discutiendo en esta segunda parte de la presentación es básicamente cómo vamos a poder hacer o realizar funciones en Excel. Es decir, sacar promedios, conocer valor máximo, valor mínimo de una serie de datos, etcétera. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nosotros lo podemos aplicar a nuestro campo, ya que con estas funciones vamos a poder conocer el precio promedio de un producto, la cantidad máxima de un producto, el precio máximo o el precio mínimo de un producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estos son funciones que se pueden dar de manera bastante sencilla. Sin embargo, ¿verdad? Se dan de esta forma porque Excel nos da una fórmula
para poderlo hacer. Si lo fuéramos a hacer a mano, ¿verdad? Como comúnmente muchas veces estamos acostumbrados, pues tomaría más pasos. Sin embargo, como esto es un software, como les dije, estadístico que ya está programado, pues lo vamos a poder hacer con solo escribir unas palabras. Así que Excel, ¿verdad? Como les dije, cuenta con muchas funciones estadísticas, matemáticas, que nos pueden servir y que solamente tenemos acceso a ellas solamente con escribir la función o la fórmula manualmente. Algunas de estas son los promedios, valor máximo, valor mínimo, entre muchas otras. Así que para conocer el promedio de una serie de datos, vamos a utilizar la fórmula del average, ¿verdad? Que es la palabra que se utiliza para la traducción de promedio, ¿verdad? En el idioma inglés. Para conocer el promedio de una serie de datos, tendríamos que seleccionar esa serie de datos y escribir en la celda donde queremos indicar el promedio es igual, escribir la palabra average, abrir paréntesis, seleccionar la serie de datos, cerrar paréntesis y darle enter. Entonces con eso ya tendríamos el average o el promedio de esa serie de datos. De igual manera, si quiero saber el valor máximo de una serie de datos, pues tendría que escribir es igual, ¿verdad? En la celda donde quiero indicar el valor máximo, en este caso, tendría que escribir es igual max, M-A-X, abro paréntesis, selecciono la serie de datos, cierro paréntesis, le doy enter y con eso tendría el valor máximo. Si por el contrario lo que quiero saber es el valor mínimo, pues pondría igual mínimo, min, debo decir, M-I-N, min, abro paréntesis, selecciono la serie de datos, cierro paréntesis, le doy enter y con eso tendríamos el valor mínimo de una serie de datos. La fórmula de promedio la podemos ver aquí, ¿verdad? Como les dije, es igual, average, abro paréntesis, selecciono la serie de datos, cierro paréntesis. Así que lo podemos ver también aquí de manera ilustrativa. En este ejemplo, ¿verdad? Es parecido al que estábamos trabajando anteriormente. Tenemos cantidad, precio y valor. Y queremos saber la cantidad promedio, el precio promedio de estos productos, ¿verdad? Pues para eso voy a escribir, esto es un detalle importante. No puedo escribir, por ejemplo, cantidad promedio es igual average X celdas, cierro paréntesis, enter. No puedo hacer todo eso en una misma celda. Yo tengo que escribir en una celda la fórmula y en otra celda diferente tengo que entonces escribir el texto. Todo no puede estar en una sola celda porque Excel no lo va a reconocer. Es decir, los cálculos matemáticos tienen que estar solos en una sola celda, ¿ok? No pueden estar ligados al texto porque de esa manera Excel no los reconoce, ¿ok? Solamente reconoce cálculos matemáticos solos en una celda, ¿ok? Así que para sacar la cantidad promedio en este caso tendría que poner es igual average, abro paréntesis, selecciono la serie de datos que representan la cantidad, cierro paréntesis, le doy enter. Entonces con eso tendríamos la cantidad promedio de, ¿verdad? La cantidad de productos en promedio que se vendieron durante ese periodo. Para conocer el precio promedio, pues haríamos lo mismo. Escribiríamos igual average, abro paréntesis, selecciono las celdas correspondientes al precio, cierro paréntesis, le doy enter. Ahí tendríamos el precio promedio de ese producto durante ese periodo. ¿Okay? Ahora, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos, aquí estamos viendo el precio promedio. Para eso, pues, lo que estamos haciendo es average, seleccionar los precios, cierro paréntesis. Ahora, para calcular la cantidad máxima, pues en este caso lo que voy a hacer, ¿verdad? Recordando lo que les indiqué, es que el texto y la fórmula van en celdas diferentes. Lo que voy a estar haciendo es escribir igual max, M-A-X, de máximo. Abro paréntesis, selecciono la serie de datos, cierro paréntesis, le doy enter. Con eso voy a obtener la cantidad máxima de ese producto, ¿verdad? Que se vendió.
¿verdad? Suponiendo que estos son transacciones y que en un día, pues usted vendió 10 cajas de pimiento, pues usted quiere saber cuál fue el día que más vendió pimiento, o sea, en qué transacción fue la que resultó de una cantidad máxima de ese periodo, de ese producto, pues ahí entonces, ¿verdad? Esa información podría ser, ¿verdad? De valor para usted como agroempresario. De igual manera, el precio máximo. Pues para calcular el precio máximo, lo que haríamos es poner igual, max, y seleccionar los valores de precio. Entonces, con eso tendríamos el precio máximo de esa serie de valores, que eso nos estaría diciendo que durante ese periodo, el precio mayor al cual usted vendió ese producto fue ese, X, ¿verdad? Así que podría también ser bastante útil para ustedes como agroempresarios. ¿Verdad? Y para el precio máximo, ¿verdad? Lo que hablábamos es igual, max, selecciono, cierro paréntesis, le doy enter. Ahora, para la cantidad mínima. Para la cantidad mínima lo que estaríamos haciendo es seleccionar, ¿verdad? Más bien escribir igual, min, M-I-N, abro paréntesis, vuelvo y selecciono la serie de valores, le cierro paréntesis, le doy enter y con eso tendríamos el valor de la cantidad mínima vendida durante ese periodo de ese producto. Mientras que para el precio mínimo, pues haríamos lo mismo, pero con los valores de precio, que sería es igual, min, M-I-N, abro paréntesis, selecciono los valores, cierro paréntesis y le doy enter, ¿ok? Así que basado en eso, podríamos obtener con esas fórmulas bastante sencillas una información relevante de una serie de datos que en este caso, ¿verdad? Muy particular y muy hipotético, son una serie de datos de algunos 10 valores. Sin embargo, en el caso de ¿verdad? La vida real de cada uno de nosotros, muchas veces tenemos una serie de valores de muchos valores que nos ayudaría muchísimo tener estas herramientas porque de alguna manera podríamos ahorrar tiempo con simple y sencillamente hacer algunos clics. ¿Okay? Así que basado en eso, también quisiera indicarles que existen también algunas otras funciones estadísticas y matemáticas y hasta financieras que nos pueden ayudar en Excel o que nos pueden facilitar alguna información necesaria para nuestra finca y que a lo mejor nosotros no las dijimos aquí. De ser así, ¿verdad? Las podemos consultar en la sección de ayuda de Excel, que es en la parte superior de la pantalla, donde se cierra la pantalla. Ahí hay un signo de interrogación, como les indiqué anteriormente, y allí le podríamos dar, o sea, podríamos hundir eso y allí entonces podríamos escribir lo que estamos buscando y Excel, ¿verdad? El programa podría indicarle dónde conseguir o cómo hacer eso que usted quiere lograr. Ahora, ¿verdad? Voy a pasar a hacer este ejercicio del precio máximo y precio mínimo con ustedes en Excel como tal, con el objetivo de que podamos entender bien cómo es que se maneja esto de las fórmulas y de las funciones. Y de alguna manera que podamos repasar todo lo que hemos aprendido durante todo el taller. Quiero que repasemos lo de Merchant Center, la función de Merchant Center. Quiero repasar la función de traspasar números en una serie de columnas o filas, que repasemos lo de los bordes, lo de el tamaño de letra, el tipo de letra, que no lo hemos visto del todo, y que repasemos también cómo podemos hacer que una serie de datos se vean como dólares y centavos, es decir, ponerle el signo perdónenme, de dólares, ¿ok? Así que todo eso lo vamos a practicar con esta serie de datos pequeñita que tengo por aquí. Lo primero que quiero hacer es sacar la cantidad promedio, el precio promedio, la cantidad máxima, la cantidad mínima y el precio máximo, el precio mínimo, ¿ok? Así que todo eso lo voy a hacer con esta serie de datos pequeñitas que tengo aquí. Para eso, pues voy a hacerlo, ¿verdad? En la parte de abajo de la tabla. Y lo primero que voy a hacer es que voy a escribir aquí cantidad, o bueno, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer mejor en esta parte. Cantidad promedio.
Ok. Recuerden que no voy a escribir en esta misma celda la fórmula, la voy a escribir en la próxima celda. ¿Por qué? Porque Excel no identifica fórmulas que escriba junto con texto. Es decir, si yo aquí escribo cantidad promedio es igual a máximo, whatever, máximo, y abro paréntesis, Excel no lo va a identificar. ¿Ok? Puedo, ¿ves? Puedo, al yo tratarle ¿cómo digo? De seleccionar la base de la serie de datos, Excel no lo identifica, ¿ok? Así que es bien importante que sepamos que los cálculos matemáticos de Excel se hacen en una celda aparte, ¿ok? Así que para calcular la cantidad promedio, ¿qué voy a hacer? Pues estoy utilizando la columna de cantidad, que es la columna A, y para sacar el promedio voy a utilizar la función average. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a poner igual, porque él es igual, es la forma de indicarle a Excel que voy a comenzar una fórmula. ¿Ok? Voy a escribir la palabra average. Y si ven, ya aquí Excel empieza a identificar unas posibles opciones de lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Abro paréntesis. Selecciono la primera cantidad. Y recuerden también que solamente voy a seleccionar los valores numéricos, no los valores en texto, o sea, no el nombre de la columna. Voy a empezar donde está el primer valor numérico. En este caso es la cantidad de 2, que se encuentra en la celda A2, en este caso. ¿Ok? Me paro allí y como los voy a seleccionar todos, porque quiero el promedio de todos estos valores, de toda esta serie, voy a dejar mi cursor oprimido y desplazarme de manera vertical hacia hasta el último valor de esa serie. Cuando los tenga todos sombreados, me van a aparecer así en ese cuadro azul. Cierro paréntesis, le doy enter. Y con eso tengo la cantidad promedio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo estoy calculando la cantidad promedio, pero como ven, yo escribí en esta celda la cantidad promedio, pero no se ve completo. Así que vamos a repasar qué es lo que tengo que hacer en el caso de que el texto sea más grande que mi celda. Cuando pasan esas cosas, pues yo me voy a parar entre las dos celdas y cuando me aparezca esta, ¿verdad? Esto a modo de repaso, cuando me aparezca esta cruz con las dos flechas de manera horizontal, voy a dar 2 clics y automáticamente la celda se va a volver del tamaño del texto. ¿Ok? Ok, ya tengo mi cantidad promedio. Ahora quiero mi precio promedio. Así que voy a escribir aquí precio promedio. Y recordemos nuevamente que no puedo hacer la fórmula matemática junto con el texto. Así que tengo que ir a la próxima celda. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la fórmula que necesito? Pues voy a poner, es igual para indicarle a Excel que voy a escribir una fórmula. Average. Abro paréntesis. Voy a seleccionar los datos de precio para mi serie de valores, en este caso, empezando en el 2.8 de la columna B y la línea 2. Y voy a seleccionar todos los valores hacia abajo de la serie de valores, Es decir, ¿cómo los selecciono? Me paro en el primer valor, dejo mi cursor hundido y voy a desplazarme de manera vertical hasta mi último valor. Una vez allí, me van a aparecer, ¿verdad? Este cuadro azul con las líneas que se mueven. Cierro paréntesis, le doy enter. Y ya con eso tengo mi precio promedio. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que para ese precio, para ese producto, debo decir, y ese periodo, yo vendí una cantidad promedio de 2.6 unidades y a un precio promedio de $2.39. ¿Ok? Ahora, quiero saber cuál es la cantidad máxima de producto vendido. Así que voy a escribir aquí cantidad máxima. Recordando nuevamente que no voy a escribir la fórmula junto con el texto. Tengo que hacerlo en la próxima celda. Para calcular la cantidad máxima, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir igual. Para calcular el máximo, voy a utilizar la fórmula de max.
MAX. MAX. Abro paréntesis y voy a seleccionar la celda de la cantidad, ¿verdad? En mi serie de datos, las celdas de cantidad. Recordando que solamente celdas numéricas. Para seleccionar nuevamente, me paro en el primer, pongo el cursor, ¿verdad? En el la primera celda de la serie de valores y con el cursor de manera vertical me desplazo hacia abajo, ¿verdad? Me desplazo de manera vertical hacia el último valor, cierro paréntesis y le doy enter. Luego, cantidad, luego de calcular la cantidad máxima, quiero calcular la cantidad mínima. ¿Ok? Para calcular la cantidad mínima, lo que voy a hacer es empezar con el símbolo de igual, escribir la fórmula min, M-I-N, min. Abro paréntesis, vuelvo y selecciono las cantidades, la columna de cantidad, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para ese periodo y ese producto, la cantidad máxima vendida fue de 4 unidades y la cantidad mínima vendida, ¿verdad? En cada transacción fue de 1 unidad. ¿Ok? Ahora, quiero calcular el precio máximo y el precio mínimo. Pues vamos a escribir aquí, empezar con el precio máximo. Para el precio máximo, recordemos que voy a calcularlo, es igual, max, M-A-X, abro paréntesis. Selecciono el primer valor de la serie de valores y con el cursor de manera vertical me muevo hasta el último valor de la serie sin soltarlo. Cierro paréntesis, le doy enter. Con eso tengo mi precio máximo. Ahora, quiero mi precio mínimo. Para obtener el precio mínimo, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula E igual min, M-I-N, abro paréntesis, selecciono los valores de precio, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué quiere decir estos dos valores? Pues que para ese producto y ese periodo, el precio máximo al que yo vendí el producto fue de $4.85 y el precio mínimo fue de 69 centavos. Esto es totalmente hipotético, ¿verdad? Pero para que ustedes se lleven una idea de cómo esto puede ser utilizado en nuestros casos, ¿verdad? En nuestro caso como agroempresario. Entonces, quiero repasar unos aspectos. Número 1, el precio. El precio yo lo quiero indicar en dólares y centavos, al igual que el valor, porque el valor lo que quiere decir es que para esa transacción se compraron ¿verdad? 2 unidades a ese precio, pues la multiplicación de 2 unidades por ese precio, pues me va a dar lo que pagó esa persona, ¿verdad? Para que nos entendamos un poco mejor. Así que tanto la columna de precio como la columna de valor tienen que estar en dólares y centavos. Y para que estén en dólares y centavos, pues yo podría ir valor por valor y ponerle el símbolo de dólar. Pero como hemos hablado anteriormente, esa no es la forma más eficiente de hacerlo, porque de esa forma pues me tardaría más realizando el proceso y lo que queremos es tener un uso eficiente de nuestros recursos. Así que en ese caso lo que podremos hacer es seleccionar esos valores. ¿Cómo los selecciono? Pues igual que lo hemos hecho anteriormente. Nos paramos en el primer valor. Recuerden que estaba hablando solo de los valores numéricos. El primer número de nuestra serie de valores y lo vamos a seleccionar, nos vamos a mover, ¿verdad? Dejando el cursor oprimido, nos vamos a mover de manera horizontal y vertical para seleccionar todos los valores dentro que me interesa que sean dólares y centavos. ¿Y qué voy a hacer? Pues miren, aquí en el menú de Home, ¿verdad? Que es el menú, solo hoy hemos hablado solo del menú de Home dentro de la barra del menú principal. ¿Verdad? Quiero que ustedes entiendan que hay otros features que tiene Excel, sin embargo, ¿verdad? Para que sea un poco más sencillo, solamente hoy vamos a hablar solo del menú de Home. Para hacer que estos valores sean de dólares y centavos en el menú de Home, vamos a ir aquí donde dice, ¿verdad? Tenemos el símbolo de dólar.
dice Accounting Number Format, le vamos a hundir y ahí automáticamente tenemos que todos los valores de nuestra serie tienen un símbolo de dólar. ¿Ok? Entonces, otra cosa que les quiero decir. Aquí, la cantidad promedio. Me aparece, ¿verdad? Porque al ser una fórmula, pues me aparece el signo o más bien el valor con muchas cifras significativas. Cifras significativas son todos esos valores que quedan a la derecha del punto. En ese caso tenemos un número, ¿verdad? Bastante periódico, 2.6666667. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que tenga tantas cifras significativas ese número, ¿verdad? Yo a lo mejor lo quiero llevar a una cifra significativa, es decir, a una cifra luego del punto, o sea, decir 2.6 en ese caso. Pues recuerdan que en un principio yo les hablé de estas dos funciones que traía Excel que servían para añadir o para quitar cifras. En este caso, yo voy a usar esta, si mal no, voy a usar la otra, esta, exactamente. Esta funciona para, lo dice aquí, increase decimal, o sea, aumentar decimales. O sea, que si la hundo, me van a seguir apareciendo cifras significativas. Ahora, si quiero quitar cifras significativas, voy a usar esta, es decir, la que tiene la flecha hacia la derecha, para disminuir las cifras significativas, es decir, disminuir los decimales. Y como yo les dije que yo lo quiero solo a una cifra significativa, lo voy a hacer hasta llegar a la única, ¿verdad? Esa única cifra que quiero en este caso. Y ustedes notarán que era 2.6 y Excel lo cambió a 2.7. ¿Por qué eso? Pues porque el mismo Excel hizo un redondeo, como es un número periódico, 2.6666667, pues el mismo redondeó a 2.7, ¿ok? No, nada de eso lo tuvimos que hacer. Ahora quiero hacer lo mismo con este número. Y los demás los voy a dejar de esa forma. ¿Por qué? Porque los precios, pues, es $4.85. Ahora, lo que sí quiero hacer, y en todo caso, este también, discúlpenme, aquí también yo quiero que tenga dos cifras significativas porque es un precio. Así que le voy a añadir una cifra, 2.40. Así que en estos casos de los precios, pues como es un precio y estamos hablando en dólares y centavos, pues de la misma forma también quiero que esos valores tengan el símbolo de dólar. Así que lo voy a añadir aquí. Y, ¿verdad? Para que seamos más rápidos, pues lo que voy a hacer aquí es que voy a seleccionar ambas celdas, ¿verdad? Como les he explicado anteriormente, y le voy a poner el símbolo. Y con eso, pues ya tendríamos lo que viene siendo nuestros valores formateados. Ahora, quiero repasar lo que hemos aprendido. Quiero ponerle a esa tabla, le quiero poner el borde, quiero hacer los nombres de las columnas más vistosos, quiero añadirle un título y quiero formatearla a lo mejor con eso por el momento. Ok, vamos a empezar entonces. Primeramente, quiero ponerle borde. ¿Cómo le voy a poner borde? Pues voy a seleccionar mi serie de valores completa, incluyendo el nombre de las columnas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues me voy a parar en la primera celda que tenemos con información. Voy a dejar mi cursor hundido y me voy ¿verdad? A trasladar de manera vertical y horizontal por toda la serie de datos, por toda la tabla. Una vez la tenga sombreada completamente en gris, como aparece aquí, voy a moverme a esta opción. Esta opción que en este momento, ¿verdad? Como ya la hemos utilizado anteriormente en esta hoja de cálculo, pues ya sabe más o menos lo que yo quiero hacer, pero si abrimos este cuadro de diálogo, pues tenemos diferentes opciones que nos da. Podemos ponerle un borde arriba, un borde abajo, un borde a la derecha, un borde a la izquierda, borde en outside solamente, o sea, en la parte de afuera solamente, etc. En este caso yo le voy a poner todos los bordes. ¿Ok? Entonces, quiero también añadir lo que viene siendo una línea arriba, una fila, para poderle poner título a esa tabla. ¿Cómo puedo añadir una fila? Pues me voy a parar, yo la quiero añadir sobre así que me voy a parar aquí. Le voy a dar aquí
al menú, en el menú de Home, a mano derecha, aparece este cuadro que dice Insert. Abro el menú de diálogo y le pongo aquí Insert Row. Ahí automáticamente me está aumentando o me está añadiendo una fila. Lo puedo hacer de otra forma también, ¿verdad? Que hay otra manera de hacerlo que se las voy a enseñar para que cualquiera de las dos la pueda utilizar y si se acuerda más de una que de otra, pues puede servir de esa forma. Me paro ahí, igual que lo hice anteriormente, me paro donde, ¿verdad? En la celda de abajo, donde yo quiero añadir la fila. Le doy right click, es decir, el cursor del mouse lo voy a hundir en la parte derecha. Y allí le voy a dar aquí donde dice Insert. Automáticamente me inserta una fila arriba. ¿Ok? Así que lo puedo hacer de esa forma o lo puedo hacer como les enseñé anteriormente con el menú de Insert directamente en la barra de menú. Así que yo voy a poner aquí un título, producción de pimiento, enero 2020. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que esto, ¿verdad? En este caso, mi serie de valores es más pequeña que lo que viene siendo el título. Pero en el caso de que fuera al revés, que mi serie de valores fuera más grande que el título de mi tabla, yo quiero que el título siempre quede en el medio centralizado. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pues yo voy a seleccionar las celdas en las que, ¿verdad? Tiene que estar mi título. En este caso, son estas tres celdas, ¿verdad? La celda de la columna, la celda 1 de la columna A, B y C. Y le voy a dar esta opción que es Merchant Center. Merchant Center lo que va a hacer es que ese título lo va a mantener en el medio de esas tres columnas y que no importa la información que yo añada en esa serie de datos, siempre se va a mantener ese título en el medio. ¿Qué pasa? Aquí vemos que no, ¿verdad? Que me cortó el título. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a aumentar el tamaño de las celdas para que de alguna manera el título se pueda ver completo. ¿Qué tiene de peculiar esto que yo estoy haciendo? ¿Por qué no hice lo que hablábamos anteriormente de cuando aparecía esta flecha que estamos viendo en la pantalla, dar 2 clics y automáticamente la celda se expandía como el texto? Pues ¿por qué eso no funciona en este caso? Pues porque cada uno de los títulos de la tabla estaban ya, o más bien de la columna, estaban ya formateados en el mismo, o sea, todo el texto cabía bien en la columna, sin que se viera afectado, sin que se borrara ninguna letra, etcétera. Como lo que no cabía era el título, pues esa función de hacer más grande la columna no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya ese texto está formateado para que se centralice en el medio. En esos casos, pues yo misma tengo que aumentarle el tamaño a la celda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con la misma flecha. Cuando aparezca esta flecha, yo me voy a mover a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Ustedes están viendo una línea gris que aparece en la pantalla. Eso me estaba marcando dónde quedaría el límite de esa celda. ¿Y cómo me va a aparecer esa función? Pues simple y sencillamente cuando aparece esa celda, yo voy a dejar hundido mi cursor y me voy a mover a la izquierda o a la derecha como yo quiera, ¿ves? Si yo lo muevo hasta allí, pues la celda se mueve hasta ahí. Si yo lo dejo hasta aquí, la celda se mueve, etcétera. Esa es una manera de mover, ¿verdad? Esa celda. Otra cosa que me gustaría hacer con esta tabla es que me gustaría que todos los valores aparezcan en el medio, ¿verdad? Para que se vea mejor cosméticamente la tabla se vea mejor. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues todos los valores, incluyendo las palabras, ¿verdad? En este caso, los títulos de las columnas, yo quisiera que estén en el medio. Pues los selecciono todos, como ya hemos aprendido a seleccionar. Y voy a ir a estos features que aparecen aquí, que como hablamos anteriormente, son bien parecidos a los que tenemos en Word o en cualquier procesador de palabras. Para eso, pues voy a hundir este de aquí abajo, ¿verdad? Que dice Center.
Eso es para centralizar todo en el medio, ¿ok? Center your content. Pues le voy a dar allí y automáticamente los valores me quedaron en el medio, ¿ok? Otra cosa que quiero hacer es poner tanto el título como los títulos de las columnas en bold o en negrillas. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a parar en el título, ¿verdad? Que en este caso es mi primer valor de mi serie, ¿verdad? De lo que quiero cambiar de formato. Voy a seleccionar también moviéndome sin soltar el cursor, moviéndome de manera vertical. Voy a seleccionar los nombres de las columnas y voy a oprimir la letra B de bold. Y ahí automáticamente tenemos toda la serie, o más bien no toda la serie, lo que viene siendo el título y los títulos de las columnas es diferente al resto del texto, lo que hace que de alguna manera podamos diferenciarlo de mejor forma. Hasta aquí, dudas, preguntas. Otra cosa que les quiero... Sí. Sí, disculpa, que es que lo que yo encuentro dónde es que tengo que quitar el micrófono, pues. No se preocupe. ¿Podrías hacer nuevamente que los valores queden en el medio? Sí, claro que sí. Que, Ok. Voy que a no darle los para... veo, Voy a los veo en la darle... esquina todavía. Ok, no hay problema. Le voy a dar para atrás para que entonces los valores vuelvan a quedar en su lugar original y voy entonces ahora para que los valores queden en el medio. Para eso voy a seleccionar todos los valores que quiero en el medio. En este caso yo incluí los títulos de las columnas porque también quiero que se vean centralizadas en el medio. En ese caso voy a hundir en esta parte del menú de Home. Tenemos esta opción, la central de la línea de abajo, que se llama Center. Dice Center Your Content. Al oprimirlo, automáticamente los valores se ponen en el medio. Sí, Nancy. Te hablo ahora. Ok, perfecto. Pues entonces, tenemos eso. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Pregunta? Otra cosa que me gustaría que veamos antes ¿verdad? De terminar o de enseñarle lo próximo que quiero enseñarle es que hay algunas veces en las que cuando yo voy a multiplicar en una serie de valores, yo estoy utilizando una celda, pero no significa que la fórmula la voy a arrastrar con esa misma celda. Ok, vamos a verlo en este ejemplo. Voy a enseñarles otra cosa ahora, miren. Si yo selecciono toda esta, ¿verdad? Toda esta columna y quiero eliminar estos valores que están aquí, los quiero eliminar porque algo pasó, porque quiero volverlo a hacer, porque quiero repetir el procedimiento, porque los valores los calculé de mala forma, yo los voy a seleccionar. Le voy a dar right click, es decir, en el cursor voy a utilizar el cursor de la mano derecha y le voy a dar aquí donde dice Clear Contents. Al darle ahí, automáticamente Excel elimina todos los valores que estaban allí. ¿Ok? Ok, lo que quería enseñarles. Recuerdan que yo les dije que la fórmula para multiplicar, ¿verdad? Estos dos valores es igual cantidad por precio. ¿Ok? Y le voy a dar Enter. Y que lo que hacíamos luego era que pasábamos esta fórmula a las demás celdas y automáticamente Excel entendía que lo que tenía que hacer era multiplicar en esa fila esta celda por esta celda y me va a dar a esto. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una misma cantidad, o vamos a decir, no una misma cantidad, un mismo precio y vamos a suponer que es 2.80. Y todos los demás precios son el mismo precio. ¿Por qué? Porque
yo estoy vendiendo a un mismo precio. Estoy vendiendo a 2.80. Si yo quiero multiplicar eso y, ¿verdad? No quiero que ese valor aparezca en todas estas celdas, sino que ese es el precio ya establecido. Pues vieron aquí que Excel ya no interpreta la fórmula de la misma manera. ¿Por qué? Porque Excel lo que está haciendo es multiplicando la cantidad por la celda del precio. Excel no sabe que tu precio es fijo y que tu precio va a ser 2.8 siempre, sin importar. Así que, ¿qué pasa? Excel automáticamente va a seguir multiplicando cantidad por precio en cada una de las filas. Pero al ser mi precio fijo, yo voy aquí y yo se lo puedo dejar saber a Excel. ¿Y cómo se lo dejo saber? Pues en la barra de fórmulas, que recordemos que esta que está aquí arriba, le voy a decir, Excel multiplica la cantidad de esta celda y el precio es 2.8 y ese precio es fijo, va a ser fijo para todas las demás cantidades. ¿Cómo yo lo puedo fijar? Pues yo voy a insertar un símbolo de dólar antes y después de la letra de esa celda. Es decir, el nombre de esa celda es la B2. Antes de la B y después de la B, yo voy a poner un símbolo de dólar. Con eso yo le estoy diciendo a Excel, Excel, este valor es fijo. Yo voy a copiar esta fórmula y tú vas a seguir utilizando este valor. No vas a trasladarte a las demás filas. Le voy a dar Enter. Y ahí, entonces, para copiar esa fórmula hacia los demás, recordemos que lo podemos hacer de diferentes formas. Podemos copiar la fórmula parándonos en la celda y cuando salga el cuadrito verde, ¿verdad? De alguna manera trasladar esa información a todas las demás celdas. O podemos, ¿verdad? Hacerlo dándole copy a esa fórmula y dándole, seleccionando las celdas donde yo quiero darle paste. Aquí pasó algo. B3 por B2. Esto está bien interesante. Y es que, por eso es que les digo que hay que conocer bastante de Excel y no hay una forma de conocer suficiente hasta que uno va practicando y va viendo trial and error qué es lo que está pasando. Esto, básicamente, Excel lo que está diciendo es que como en esta fórmula, yo lo que hice fue en esta, multipliqué esta cantidad por este precio y están a una distancia de celdas exactas, pues él lo que está haciendo aquí es que está copiando la misma cantidad de celdas, o sea, es decir, al mismo espacio. Por eso es que no se copió de la misma forma, pero vamos a eliminar esto, como ya... Profesora, Sí, en la fórmula faltó el punto 8, yo creo. eso fue. Vamos a ver. No, porque aquí yo lo que hice fue copiar esta fórmula. Yo copié esta fórmula aquí, copy. Pero está escrito arriba 2 solamente, sin el punto 8. Es que al ser una fórmula, no tienes que escribir 2.8. Al ser una fórmula, mira, okay, eso está interesante. Ok, al ser una fórmula, yo lo que estoy haciendo solamente es dando referencia a esa celda. Para que si en algún momento yo cambio ese precio, automáticamente me van a cambiar todos los demás valores. Es decir, vamos a probarlo. Yo voy a cambiar el 2.8, ya no quiero que sea 2.8, voy a decir que es 3. Automáticamente me cambiaron todos los valores de esta celda. ¿Por qué? Porque cambié el precio. Si yo hubiera puesto aquí en la barra de fórmula 2.8, no me hubiera cambiado nada porque lo hice de manera manual. Aquí yo lo que estoy haciendo referencia directamente a una celda. Al hacer referencia directamente a esa celda, pues la Excel lo que interpreta es que no importa el valor que haya en esa celda, siempre vamos a multiplicar el precio por cantidad. ¿Ok? Ok. Ok. Pues perfecto. Pues lo que les decía es que yo puedo darle copy aquí y puedo pasarla, ¿verdad? Como aprendimos anteriormente, voy a limpiar la base de datos para poder tener, nuevamente poder hacerlo
Voy a volver al ejemplo original que era 2.8. Le doy copia a la fórmula y luego le doy paste en estas demás celdas y ahí automáticamente pasa. ¿Ok? Así que eso también es otra forma de aprender a fijar los valores de una celda para que se pase la fórmula a las diferentes fórmulas de las demás celdas. ¿Ok? Eso es si quiero utilizar un valor fijo. La pregunta de Wilbardo, creo que fue el que habló, es bastante, ¿verdad? Es bastante lógica, y él pregunta que por qué aquí no aparece un 2.8 como es el precio original. Y yo lo que le estoy indicando es que aquí no estamos oprimiendo los valores como tal, o sea, no estamos haciendo 2 por 2.8, lo que estamos haciendo es referencia a las celdas, por eso es que aquí no aparece el 2.8. ¿Duda o pregunta? Bueno, pues entonces, si no hay dudas, preguntas, lo último con lo que me gustaría terminar es con enseñándole la página web nuevamente para que puedan de alguna manera encontrar toda la información que hemos estado viendo. Déjenme poner esto nuevamente aquí. ¿Ok? Ok, aquí estamos en la página web, que esta es la que le compartimos en los emails semanales, ¿verdad? Le damos este link para que ustedes entren. Esta es la página de inicio normal. Lo que a ustedes les puede interesar, ¿verdad? Aquí hay, para que sepan, actividades que hemos realizado, como por ejemplo la actividad que realizamos sobre la ayuda para el incentivo de las pymes, la pusimos por aquí. De igual manera, estuvimos ayudando a unos pescadores con la asistencia de FEMA. Todas esas actividades las vamos poniendo aquí. El próximo semestre nosotros vamos a tener una conferencia relacionada a este proyecto. Ya hicimos una en el 2021, en el verano, hicimos una conferencia relacionada a estos temas de manejo de riesgos, y pues toda la información también la pusimos en esta parte de la página web. Así que cuando ustedes saben, ¿verdad? Que van a ser considerados para que asistan a esa conferencia, y van a tener toda la información dentro de esta página web. De igual manera, ponemos aquí anuncios sobre los talleres de este y otros proyectos que se acercan, ¿verdad? Aquí ya tenemos información sobre un nuevo taller que van a estar dando en otro proyecto, que es sobre preparación de propuestas federales. Ustedes pueden visitar la página web de nosotros y aquí mismo se pueden inscribir. Tenemos la información de esta serie de talleres y de otros talleres. También tenemos una serie, una clasificación de presentaciones, y aquí es que está la información que a ustedes les puede interesar. Aquí tenemos el curso de administración de riesgo antes y después de una emergencia en otoño del 2022. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora. Esta es la serie que está corriendo, en la cual todos ustedes están matriculados. Y aquí tenemos cada una de las presentaciones que se han dado para cada uno de los talleres. Llevamos 5 talleres y tenemos 5 divisiones: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Estas son todas las presentaciones que se han dado. Ahora, tenemos otra división de publicaciones. Aquí compartimos publicaciones propias o publicaciones de otras personas que creemos que pueden ser útiles para ustedes. Tenemos la primera aquí que vamos a encontrar, el sistema de registros contables. Este documento es el que vamos a estar discutiendo, que la doctora Gregory le va a estar discutiendo la próxima semana. Básicamente, el objetivo principal de esta serie de talleres es que ustedes conozcan cómo utilizar este documento que vamos a estar viendo la semana que viene. Así que, ¿verdad? Traten de no sentarse, porque todo lo que hemos estado aprendiendo durante estos últimos 6 talleres lo vamos a aplicar la próxima semana con el sistema de registro. Ella va a estar dando una presentación, ¿verdad? Donde se le va a estar explicando cómo se utiliza ese sistema de registros, pero aquí también tenemos un manual de uso por si usted en algún momento tiene que darle, ¿verdad? Refrescar algunos términos, etcétera, pues también puede encontrarlo aquí. La carpeta de documentos importantes la tenemos también aquí disponible de manera, ¿verdad? Virtual. Sin embargo, ¿verdad? Ya yo tengo una lista con todas las personas que le interesa que le enviemos esa carpeta de manera, ¿verdad? Física. Pero aquí también pueden encontrarla de manera virtual y la pueden imprimir y ustedes mismos la preparan.
También hay un manual de administración de riesgo que es escrito por gente del USDA que puede también ser de interés para ustedes. Y en la parte de hojas de cálculo está la parte de la depreciación, que fue la hoja de cálculo que la doctora Gregory les enseñó la semana pasada, que automáticamente, la voy a bajar rapidito para que la vean, que automáticamente poniendo los años de vida útil y otra información, pues podían sacar la depreciación de manera automática. ¿Verdad? Siguiendo los diferentes métodos que les discutimos, que eran lineal, balance decreciente, suma de años dígitos, etc. Toda esa información está allí en la página web. Entonces, pues, el propósito principal de todos estos talleres, ¿verdad? De este taller en particular de Excel, es que ustedes puedan entrar la información a estas hojas de cálculo. Porque con que ustedes entren la información, pues ya automáticamente están preparadas para que le den los resultados. Y esto ustedes lo vieron la semana pasada, pero siguiendo aquel ejemplo de la camioneta del 2015 a un costo de $20,000, automáticamente ya él va a calcular que los años de vida útil son 5, que el valor residual son $2,000 y le da una tabla de depreciación. Así que esas son herramientas útiles que tenemos disponibles para todos ustedes y que de alguna manera lo que queremos es que ustedes puedan entrar esos valores a esas hojas de cálculo para que automáticamente les genere la información necesaria, ¿ok? También tenemos afiches y entre otras cosas, para acelerar un poquito, lo que quiero también enseñarles es la parte de los videos. Este video ya se lo he dicho en varias ocasiones, es muy bueno, les recomiendo que lo vean. Y en esta parte de aquí tenemos el canal de YouTube. Aquí si hunden aquí en este enlace va a llevarlos directamente al canal. Todavía tenemos solamente 8 suscriptores. Le insto a que, ¿verdad? Que se vayan suscribiendo y aquí pueden ver los talleres, todos los talleres que hemos tenido hasta el momento. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ya la semana que viene, pues yo estoy subiéndoles el taller de esta semana para que lo tengan ahí disponible y que cualquier duda, pregunta o algo que quieran reforzar puedan ir a esa información. ¿Está bien? Así que basado en eso, ¿verdad? Les di nuevamente un vistazo de todas las herramientas que tenemos disponibles para ustedes. Para que la usen, porque realmente, ¿verdad? No las estamos creando para tenerlas aquí, sino para que ustedes les den uso y puedan cumplir con los objetivos de su agroempresa y con los objetivos, ¿verdad? Personales de cada uno. Así que basado en eso, dudas, preguntas, alguien que quiera decir algo, alguien que no sabe bien cómo encontrar estas páginas, etcétera. Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, Yaire, sí. ¿cómo encuentro la página? Es que yo no Ok. sé buscar bien. Pues todas las semanas, ¿usted está recibiendo los emails que estamos enviando todas las semanas? Sí, Ok, pues en esos emails yo adjunto el link. En todos los emails yo les he adjuntado el link de esta página web en particular, pero de todas maneras yo voy a escribirlo por el chat, porque si lo quiere escribir si lo quiere escribir físico en un papel, pues la dirección no es muy larga, que la podría escribir en un papel y pues puede funcionar de esa forma también. Pero ok, básicamente gracias. www.uprm.edu/riesgo agrícola. Y con eso llega a la página. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, no se me vayan para la foto. Vamos a prender las cámaras en la manera de lo posible, que cada cual quiera, ¿verdad? Y pues vamos entonces a sacar la primera por aquí. Ah, qué bueno. Hoy más gente por aquí me aparece con... Qué bueno. Ok. Tenemos ya la primera. Y vamos para la segunda. Perfecto. Estoy muy amorosa para salir en fotos. No pasa nada, no pasa nada. Eso pasa. Bueno, pues dudas, preguntas.